Bien, pues como lo platicamos en la sesión que tuvimos por Meet, les comenté que en el grupo de Facebook, pues también estamos trabajando, poniendo los temas. Ya hicimos la semana pasada la lluvia de ideas y después pedimos, después de la clase, que pusieran los temas de investigación que ustedes pretenden trabajar y que debe que les iba a estar como retornando o como ayudándoles a ajustar su tema de acuerdo a lo que ustedes están deseando o queriendo investigar. Entonces me voy a ir a estar leyendo los temas y hacerles una serie de preguntas de acuerdo a lo que ustedes ponen ahí. Por ejemplo, uno de los temas que lo ponen como tema, uso de la tecnología dentro y fuera del aula. Bueno, ahí había que precisar. Ya recuerdan que les comenté que había que delimitar, delimitar es acotar lo más que se pueda, tener lo más claro posible lo que es el tema. Uso de la tecnología. ¿Qué tipo de tecnología? ¿Con qué finalidades? Cuando digo dentro del aula, ¿a qué me refiero con dentro del aula? Si digo fuera del aula, bueno, ¿a qué me refiero con fuera del aula? Porque de esa manera como está planteado uso de la tecnología dentro y fuera del aula, está muy amplio, está vago, no se alcanza a precisar qué es lo que se quiere investigar. Hay que hacerse preguntas sobre ese tema y entonces las preguntas me van a ir ayudando a decidir qué es lo que investigar. Otro tema que pusieron fue la deserción escolar en educación primaria. Si yo lo dejara nada más como la deserción escolar en educación primaria sin ningún otro evento, ninguna otra variable en el tema, entonces, ¿qué quiero saber de la educación, de la deserción? Para saber así como tal la pura deserción, pues me voy a estadísticas de la Secretaría y nada más hay una fórmula ahí en sistemas donde ya puedo ver cuál es el porcentaje. Pero la deserción tiene muchas consecuencias, muchas causas, muchos motivos. Entonces, la pregunta es, ¿qué quieres saber de la deserción? ¿Cuántos niños desertan o por qué desertan o qué factores influyen en la deserción? Ahí ya tendrías un tema de investigación con mayor precisión. ¿Qué quiero saber sobre la deserción? ¿Por qué desertan? ¿Quiénes desertan? ¿Qué factores influyen? Ahí ya estoy metiendo yo otras variables. Y si lo quiero hacer en toda la educación primaria o lo quiero hacer en una etapa de la educación primaria, en un grado o en una etapa de la educación básica. Aquí dice que en primaria está bien, pero ¿qué quiero saber sobre la deserción? Eso te va a ayudar a poder tener más claridad cuanto al tema y precisarlo. Recuerden que la palabra clave en la elección del tema es la delimitación. O sea, tener muy claro el campo. No puedo ser tan amplio porque o tan vago, una palabra, un concepto tan potente como la deserción, sino acompañado de alguna variable para especificar qué quiero investigar sobre eso. Pusieron otro tema que es la ansiedad en alumnos de nivel superior ante la muerte. ¿Cómo influye en los profesionales de la educación? Bueno, aquí estamos hablando de dos temáticas. Uno es la ansiedad, bueno, de tres. Uno es la ansiedad como fenómeno, como enfermedad, como situación psicológica y cuál es la influencia que puede tener en los alumnos. Siempre como estamos trabajando con investigación de corte educativo, pues hay que unirlo con el tema del aprendizaje, de la enseñanza, de la pedagogía. Entonces, bueno, ¿qué quiero saber de la ansiedad de los alumnos de nivel superior? Si la viven, si no la viven, qué la provoca y cuando la tienen, cómo la trabajan o qué se tiene que hacer. Bueno, no sé, muchas preguntas sobre y lo hablan como ansiedad conectado ante el tema de la muerte. Bueno, ahí ya estás asumiendo que la muerte provoca ansiedad, pero tal vez no provoque ansiedad, tal vez provoque depresión, tal vez provoque ira, tal vez provoque angustia, otro tipo de conceptos. Entonces, si yo lo dejo como la ansiedad de los alumnos ante el tema de la muerte y cuál es la conexión directa de esto con el tema educativo. O sea, el hecho de que sean alumnos, sí, eso lo hace que sea educativo. Bueno, ¿qué más puedo preguntarme sobre ese tema? Y había que definir bien a qué me estoy refiriendo en el tema. Más adelante escribe un poquito su interpretación, pero yo me estoy yendo nada más a los temas. Y la otra es cómo influye en los profesionales de la educación. Bueno, una cosa son los alumnos y otra cosa son los profesionales de la educación, llamémosle a esto, pues los catedráticos, los asesores, los ya docentes que ya están trabajando.
Entonces, ahí hay que separar el tema. Yo veo en este pequeño título 3 temas, mínimamente 3 temas estoy viendo, ahí hay que separarlo y ver qué tema es el que queremos trabajar y por qué. Otro de los temas que pusieron, el trabajo independiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje en el alumno. Bueno, ¿a qué se refiere con trabajo independiente? Lo platicamos un poco hace días. Se refiere al aprender a aprender, se refiere a la capacidad o a la habilidad que están desarrollando ahorita los alumnos para aprender por cuenta propia, para ser de manera autodidacta. ¿Se refiere a eso o se refiere a quien no pertenece a un grupo y está trabajando en algo a distancia de forma aislada, independiente? ¿O a qué se refiere? Porque me provoca un poquito de incertidumbre el tema de trabajo independiente en el proceso de enseñanza-aprendizaje del alumno. ¿Trabajo independiente de quién? ¿Del docente? ¿O se refiere a lo que decíamos ahorita, el alumno en el aprender a aprender? ¿O del docente que por cuenta propia está buscando autoformarse para poder llevar a cabo este proceso de enseñanza, aprendizaje en el alumno? Por ejemplo, lo que estamos viviendo en esta serie de videos, pues es un claro ejemplo. Es una forma, por lo menos como docente, de buscar diversificar la enseñanza, de buscar mejorar el aprendizaje, y lo estoy haciendo, lo entiendo así de forma diferente, perdón, independiente, porque no estoy en un colectivo haciéndolo. Estoy buscando por mi cuenta propia los estrategias y recursos para poder hacer videos, abrir un canal, subirlos, no editarlos porque eso te lleva mucho tiempo y lo que me interesa es la cuestión de compartir y provocar que a ustedes se les muevan las ideas, más que decir, ay, qué padres videos, ¿no? Sino la cuestión del contenido me importa más que la cuestión del formato. Otro tema que pusieron es el acoso escolar. Vuelvo a lo mismo. Sí, es un tema que se puede investigar, pero está muy amplio, está muy macro, está muy grande. ¿Qué de la cosa escolar? ¿En qué nivel? Si lo que quieren es saber qué lo provoca, o qué consecuencias trae, o cómo se trabaja, o cómo están formados los docentes para atenderlo, o qué estrategias se sugiere que se trabajen. Entonces, bueno, ¿qué? ¿Qué quieres saber del acoso escolar? ¿En qué nivel? ¿En texto? ¿En qué términos? Porque como acoso escolar está muy, muy amplio. Otro tema que pusieron, métodos de aprendizaje escolar en casa. ¿A qué se refiere? Al programa de Aprender a Aprender, al programa de Aprender en Casa, a los programas vía Internet, al uso de plataformas. Tendría que definir a qué se refiere con métodos de aprendizaje, en qué nivel, en qué contexto, vuelvo a repetir. Son preguntas que tienen que hacerse sobre los temas. Un tema que está así súper amplio es el bullying. Es muy parecido a la ahorita del acoso escolar. De hecho, empezó como bullying en otros países y en México ya se empezó a hablar del tema como acoso escolar, es el concepto que usamos, y hay una serie de protocolos de trabajo a través de cierto proyecto para trabajar el tema del acoso escolar. Pero bueno, aquí lo puso como tema el bullying. Entonces, cuando dice bullying, ¿qué quiere investigar sobre el bullying? ¿Dónde empezó el concepto? ¿A qué se refiere? ¿En qué nivel? ¿Cuáles son las consecuencias? ¿Cómo se combate? ¿Cómo se trabaja? ¿Cómo propone trabajarlo? Otro tema que está así súper amplio es el rezago educativo. Bueno, ¿a qué se refiere con rezago educativo? Se refiere a cuando existe abandono escolar, cuando aquí no pone como abandono escolar de los estudios, se refiere al tema del aprendizaje, cuando algún niño, por ejemplo, está en un quinto grado y su conocimiento es como de tercero, ¿a qué se refiere? Se refiere a qué provoca el rezago educativo o cómo se vive el rezago, por ejemplo, en las comunidades indígenas o en las comunidades serranas de nuestro estado. Definirlo, rezago educativo o causa de rezago educativo o niveles, no sé, del rezago educativo, en qué contexto. Esto sí es bien importante contextualizarlo. Si hablamos del rezago educativo que viven los migrantes, ¿cuál, cuáles son las cosas que lo provocan? Si lo que lo está provocando es el abandono, o es la falta de atención, o es la falta de motivación, o es la falta de recursos o el propio contexto. O sea, hay mucho que investigar sobre el rezago educativo, pero hay que definir.
Hay que definir y hay que delimitarlo. Otro tema que pusieron es por qué es importante potenciar el aprendizaje en matemáticas y conocer estrategias y técnicas didácticas de enseñanza eficientes para estudiantes de primer grado de secundaria. Y dice que va dirigido a los docentes. Creo que aquí está la idea un poquito más delimitada y más clara. Están hablando de qué necesita el docente del primer año de secundaria para poder mejorar sus estrategias y técnicas didácticas o la didáctica en general de la enseñanza de la matemática. Hay que aclararlo, entiendo un poquito más el tema, tiene más elementos y más variables, pero hay que trabajar el tema de modo que nos quede leíble así bonito y que se pueda entender a la primera vistazo, ok, se refiere a esto que va los docentes, pues los docentes tienen que aparecer en el título y una de las variables es que lo quiere para potenciar el aprendizaje. Bueno, hay que aclarar el término potenciar, ¿a qué me refiero? ¿A que pasen de 5 a 6 o a qué me refiero con esta parte? Son preguntas que les estoy haciendo, ahorita que estoy leyendo, no lo preparé leyendo el tema y voy soltándoles ideas porque me interesa que ustedes empiecen a hacer este ejercicio mental de ir pensando las preguntas en cuanto al tema. Otro tema es la educación a distancia. Bueno, vuelvo a lo mismo, delimitemos. ¿A qué me refiero? ¿Qué quiero investigar? ¿Qué me refiero cuando digo distancia? Por correspondencia, por internet, a través de la televisión, a través de la radio. ¿A qué tipo de educación a distancia me refiero? ¿En qué nivel educativo? Escolar, primaria, secundaria, preparatoria, universidad. ¿Qué quiero saber de la educación a distancia? Si funciona, si no funciona, si el niño aprende, si el joven aprende, si es viable, si se va a quedar, si va a ser permanente, si se va a ir, cómo la estamos tomando, adaptando o qué formación docente nos demanda la educación a distancia. O sea, hay muchas preguntas. Hay que definir qué quiere investigar sobre el tema general de la educación a distancia. Otro tema que también es interesante, pero vuelvo a lo mismo, la delimitación, los valores en la educación. Ok, la formación, el fortalecimiento, el desarrollo, con, eh, a la cuestión moral, a la cuestión de convivencia escolar, a la relación con el desempeño del alumno, a las que usa el docente para fortalecer o para ayudar a que esos valores que el niño ya trae se vayan trabajando. Pues, ¿qué quieres saber de los valores? ¿En qué nivel? O se habla de valores en cuanto a la ética profesional del docente, en cuanto a ese código deontológico que tenemos que tener como profesores, se refiere a eso, o a los valores en cuanto a la investigación educativa. Ahorita lo veíamos, ese código. Otro tema que pusieron acción lectora en alumnos de tercer grado. Ok, ¿cuál es el problema? ¿Qué es lo que quiere investigar de la comprensión lectora? ¿Cómo desarrollarla? ¿Cómo fortalecerla? ¿Cómo evaluarla? ¿Cómo potencializarla? ¿Cómo conocer cuál es el nivel de comprensión de los alumnos? ¿Qué es lo que quiere saber sobre la comprensión lectora en los alumnos del tercer grado? Y de educación primaria, ¿de qué tipo? Rural, perdón, urbana, migrante, indígena, en una escuela multigrado o en una escuela de organización completa. Todo eso son preguntas que nos sirven en los temas de investigación. Todo eso que yo digo, lo que le digo a un tema le sirve a otro. Por eso me interesa que ustedes, al ver estos videos, puedan escuchar. Hay otro tema que tienen igual comprensión lectora, pues en las mismas preguntas. ¿En qué grado, en qué nivel, en qué contexto? ¿Qué de la comprensión? Si es el desarrollo, el fomento de la construcción de la comprensión lectora. Aquí hay otro tema que es necesidades de capacitación de los alumnos de la licenciatura en educación en el uso de plataformas digitales. Bueno, aquí está un poquito más claro qué necesita, primero que nada, conocer el alumno de la licenciatura de educación en educación en cuanto al uso de plataformas. Habría que definir si es en lo general
o en una universidad en específico, si va a haber una propuesta de formar, a qué tipo de plataformas se refiere, si tiene alguna ya en específico, al uso de alguna, y definir bien qué es lo que se quiere buscar con esta investigación para saber si esto es viable. Y definir bien si es el alumno o es el docente que tiene que tener la formación para el uso de las plataformas, ¿no? Otro tema parecido a algunos que han puesto aquí, el tema de la educación en línea, vuelvo a lo mismo, qué de la educación en línea, qué quieren conocer, qué quieren investigar, qué es lo que les interesa, qué les preocupa, cuáles son las variables de la educación en línea. Y otra, se repite el tema del acoso escolar, ya hice las preguntas en cuanto a este tema. Este tema que está interesante, la lectura, la lectoescritura en niños de primera educación primaria. Bueno, aquí las preguntas son, ¿qué quiere investigar sobre eso? ¿Cómo se desarrolla? ¿Cómo se fomenta? ¿Cuáles son las complicaciones? ¿En qué tipo de contexto? Si se está refiriendo al alumno, cómo vive el proceso, cómo aprende el niño, o se está refiriendo al docente, o se refiere a los diferentes métodos que hay para trabajar con la educación de la lectoescritura. Se repite el tema del bullying, hay que definirlo, cada quien. Puede haber 5 temas de bullying y cada una puede tomar su propio rumbo, su propio camino, porque hay una gran variedad de cosas que podemos investigar, bien delimitado cada uno de los temas. Otra pregunta que lo ponen con pregunta, ¿qué podemos hacer para evitar el acoso escolar? Bueno, ahí esa puede ser una pregunta dentro del tema. Entiendo que quiere investigar sobre el acoso escolar. Primero hay que definir, hay que investigar si hay, si existe, de qué tipo existe, en qué niveles existe, y luego ya de ahí preguntarnos cómo lo podemos evitar, o dentro de la investigación, en nuestra propuesta, poder hacer planteamientos de intervención que nos permitan trabajar para prevenir. Más bien que evitar es prevenir. La prevención, que es en lo que se trabaja ahorita en programas que ya están operando. También pudiera ser un tema de investigación, bueno, qué tan eficientes o útiles son los programas de prevención del acoso escolar, y se puede hacer una muy buena investigación en la que se busquen datos de cómo estaba el nivel de acoso, cómo estaba el ambiente escolar antes y después del uso de estos programas que ya existen, que el gobierno ha desarrollado, y que hay muchísimo material que son el programa de acoso escolar, hay tanto nacional como estatal. El tema del estado educativo, a mí hay que definirlo, ya lo leí ahorita un poquito arriba. Este tema me quedan muchas dudas, ¿cómo identificar un bajo rendimiento escolar en los alumnos? Bueno, pues si soy maestra, la forma inmediata de identificar un bajo rendimiento, pues es con la evaluación. O sea, yo evalúo y ahí me doy cuenta el rendimiento que tienen. Habría que preguntarse a qué se refiere con identificar. ¿A qué se refiere? Entiendo el concepto de bajo rendimiento, pero cuando lo pone como tema de investigación, el cómo identificar un bajo rendimiento escolar, pues yo no ocupo hacer una investigación para decirle cómo lo puede identificar. Hago una evaluación y vas a ver si el niño o el joven está en buen nivel de rendimiento escolar, bajo, aplique una rúbrica y vas a ver. Entonces hay que definir ahí qué es lo que quiere investigar. Otro de los temas es la educación socioemocional. Bien, el tema en lo general está bien, es un tema que está muy actual. Hay, de hecho, una materia de trabajo socioemocional a partir de que cambió el programa de estudios, que empezó con los aprendizajes claves. Entonces, bueno, ¿a qué se refiere con la educación? ¿Qué parte de la educación socioemocional? ¿En qué nivel? Si cómo la trabaja el docente, o cómo influye el aspecto socioemocional en el niño para que el niño aprenda, o qué es lo que sucede en los grupos en tanto las relaciones y la educación socioemocional. También puede hacer una investigación en la que usted haga una evaluación de qué tanto impacto ha tenido hasta este momento el trabajo con la educación socioemocional, porque ya hay una línea de trabajo en educación básica, en la malla curricular, que está destinada al trabajo socioemocional. También puede hacer una evaluación de los materiales que la Secretaría propone para el trabajo en el concepto de la educación socioemocional.
La importancia de la inclusión educativa en nivel primario. Bien, tengo claro qué es lo que está buscando, nada más que cuando describe un poquito el tema, donde dice que le parece necesario que los docentes comprendan la importancia, yo creo que a eso me refería en un video anterior, donde les digo que de pronto empezamos haciendo investigación enjuiciando a docentes, evaluando. Si usted me dice que le parece necesario que los docentes comprendan la importancia, entre líneas, estoy leyendo que usted está asumiendo que el docente no comprende que es importante. Yo creo que no, ahí voy a diferir. Yo creo que todos los comprendemos la importancia de la inclusión educativa, sin embargo, tenemos necesidades de formación, que eso es distinto. ¿Qué necesidades de formación profesional docente tienen los maestros para poder atender el tema de la inclusión educativa a nivel primaria? Ahí ya es distinto. Bueno, hasta ahorita los temas, si se me pasa alguno, me dicen y lo trabajamos, pero hasta aquí son los temas que han llegado. Si se fijan, los temas son variables, son diversos y tienen mucho potencial. Yo les veo mucho potencial, nada más que sí es necesario que ustedes puedan delimitarlo un poco más, delimitarlo y definir con claridad qué es lo que quieren investigar, qué es lo que quieren buscar. Una vez que ya tengan el tema, o sea, ya tienen el tema, ya saben por dónde se quiere cada quien, está perfecto, hay que delimitarlo, poner las variables que tengan que poner. Lo que le dije a un tema le sirve al otro, yo quiero que vean el video completo para que ustedes digan, ok, mira, esta pregunta que le hace el tema también a mí yo se la puedo hacer y también puedo especificar contexto, variable, a quién está dirigido, en qué medio, en qué nivel educativo, si quiero fortalecer, desarrollar, investigar, construir diferentes cosas que quiero lograr. Entonces, esta es la intención al hacer esto. Si yo les contesto nada más el comentario en el grupo de Facebook, van a leer nada más lo suyo. Y me interesa que vean el video completo para que escuchen lo que le digo a los demás. De pronto, una hora en sesión de clases no nos es suficiente para que yo les pueda ir explicando a cada uno esto que me doy tiempo de poderlo hacer aquí. Ya que tienes el tema, entonces estas preguntas que yo fui haciendo a los temas, las puedes ir construyendo. Y te vas a preguntar todas las preguntas que puedes hacer sobre el tema. Si yo estoy con el tema de la escuela, qué es el acoso, qué se da, cuáles son los tipos, en qué ambiente, quiénes acosan más preguntas. Igual que en el tema, el siguiente y las preguntas, entonces, el paso es una pregunta que yo hice mucho en este video, ¿qué quieres? ¿Qué quieres? O sea, ¿qué quieres investigar? Y luego en el siguiente video vamos a platicar sobre qué quieres lograr con tu investigación. Ya tengo que investigar, ya tengo las preguntas, ya tengo delimitado y entonces siguen, ¿qué quiero lograr? ¿Por qué me decidí a investigar esto? ¿Qué pretendo alcanzar? ¿Qué pretendo lograr? ¿Qué pretendo construir? ¿Qué pretendo descubrir? Entonces, el siguiente, después de la clase que tendremos, el siguiente video va a ser sobre los objetivos de investigación. Cómo redactar un objetivo de investigación que tiene que tener en cuenta ese objetivo de investigación para que lo podamos ir viendo. Entonces, con esto terminamos la primera lectura, primera parte, hasta donde nos acompañó el primer documento que leímos de metodología de las ciencias humanas.